aquí con ustedes y poder hablar acerca de un cambio radical en la manera de hacer las cosas, que implica una manera distinta de pensar, ¿no? Porque el hacer distinto siempre está asociado al pensar distinto, y el pensar distinto implica reformular ciertos paradigmas que a veces están implícitos en nuestra conciencia y no, digamos, no son fáciles de modificar. La charla de hoy yo la dividí en tres grandes grupos. La primera parte va a ser el análisis de un caso de estudio de una implementación de Industria 4.0 en la industria automotriz, que refleja, por un lado, los cambios de paradigma y por otro lado, la profundidad del impacto de la tecnología en nuestras vidas, y la cinética de ese cambio, que hace que sea una tarea prioritaria para las universidades, los centros de estudio, las organizaciones, crear conciencia, porque nunca antes en la historia de la humanidad los cambios fueron tan vertiginosos. Entonces, de alguna manera hay una función social por parte de aquellos actores que pueden transmitir el conocimiento para poder lograr que las empresas puedan acomodarse, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, porque las grandes tienen a veces el apoyo de las casas matrices o ya están insertas en una dinámica de aprendizaje continuo, pero en el caso de las pymes se dificulta. Entonces, es importante que estos conceptos también se puedan democratizar hacia todo el espectro productivo de nuestro país. La segunda parte de la presentación sí va a estar centrada en el planteo de un modelo teórico, el modelo de ACATech. ACATech es la Academia Alemana de Ciencia y Tecnología, que fueron los primeros que en el año 2011, en la Feria de Hannover, bautizaron a todo el conjunto de tecnologías convergentes en lo que llamamos ahora Industria 4.0, le dieron ese nombre, Industria 4.0. Y plantearon un marco teórico para poder tener una guía para que las empresas puedan avanzar en la implementación de esta nueva manera de hacer las cosas. Y la última parte va a estar vinculada con los resultados de las encuestas que el propio ACATech hizo sobre una muestra de 70 empresas que adoptaron la metodología, para ver cómo ha sido el grado de implementación. Hay mucho escrito sobre Industria 4.0, pero en particular ACATech ha tenido un marco conceptual que a mi juicio me parece interesante como para poder adoptar inclusive como modelo dentro de las universidades, para después poder transmitir y extrapolar a nuestra realidad. Así que bueno, básicamente eso es sobre lo que va a transcurrir la charla. Sí me gustaría por ahí tener interacción. Yo les cuento, a mí la pandemia me cambió un poco, porque bueno, yo era un docente, soy docente de caminar y recorrer la clase con los alumnos, y esto de la virtualidad todavía me tiene bastante mal. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto
podemos hacer después algún tipo de interacción en términos de alguna pregunta o algo, siéntanse libres para interrumpirme y poder, digamos, tener un ida y vuelta. Jorge, Bueno, si no te sí, molesta, lo que podemos hacer es, los que tengan preguntas, la van dejando sí, en el chat y después, o Eduardo o yo bueno, te la podemos transmitir, o bien al final de la charla podemos hacer una ronda de preguntas. sí, igualmente yo tenía planteado hacer sí, por supuesto, un debate y una conclusión, pero sí, sería bueno que si van surgiendo preguntas, las puedo ir contestando porque así también se hace más amena y participativa la clase. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo el modelo de desarrollo productivo y económico de los últimos 100 años, lo que ha permitido pasar de la manufactura artesanal a la producción en línea, o sea, el diseño que planteó Henry Ford allá a principios del siglo pasado, se está derrumbando. Algo que en su momento hasta hace muy poco era considerado buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, cualquier planta automotriz, realmente generaba un problema de falta de contexto histórico, en este sentido. Cuando Henry Ford plantea la línea de producción, él dice, bueno, vamos a hacer autos de cualquier color, pero solamente de color negro. O sea, los clientes podían tener autos de cualquier color, pero iban a ser de color negro. Con eso lo que quería decir es que la línea de producción está pensada para un sistema de estandarización y eficiencia. En donde la diversidad, la variabilidad molesta, lastima. Toda la ingeniería de procesos del siglo pasado, desde lo que fue la ingeniería de procesos en sí misma en términos de optimización de operaciones, después todo lo que tiene que ver con calidad, todo lo que tiene que ver con la integración de supply chain, todo el esfuerzo estaba centrado en lograr que la línea de producción no pare, ¿no es cierto? Aquellos que hemos trabajado para la industria automotriz sabemos que hay que evitar la pesadilla. Cualquier esfuerzo es válido para que la planta no se detenga, porque cada minuto de planta parada, por ejemplo, un minuto de parada de planta en la fábrica de Audi, de la cual vamos a hablar ahora en un ratito, costaba 25.000 euros. ¿Esto qué significa? Que hay una noción intrínseca de vinculación directa entre lo que es la logística y la producción. O sea, para que haya producción tiene que haber movimiento dentro de esa partición de operaciones, de ensamblaje, en lo que se llama el takt time, que sería un subconjunto de operaciones compatibles con un determinado tiempo de permanencia en una estación de trabajo, que va avanzando secuencialmente. Pero si hay un problema, se detiene todo. Por supuesto, en estos 100 años, así como avanzó la tecnología, también avanzaron los consumidores y los mercados se fueron haciendo más maduros. Por lo tanto, una consecuencia de la madurez implica que los clientes se hacen más selectivos y hay una segmentación. Entonces,
ya hacer autos solamente de color negro no alcanza para poder vender. Empieza a haber una diversidad de productos que cuando crecen al nivel actual, por ejemplo, en el año 2017 las versiones del Audi A3, tomando en cuenta todas las combinaciones posibles, escalaban a 1.1 por 10 a la 38 combinaciones. O sea, estamos hablando de lo que se llama customización masiva. O sea, estamos tratando de lograr producir eficientemente productos, autos únicos, ¿no? En el 2016, BMW no fabricó dos autos iguales. O sea, si nosotros vemos las listas de materiales de todos los vehículos que fabricó BMW en todas sus plantas a nivel mundial, no hay dos coincidentes. Entonces, estamos fabricando autos únicos con un sistema productivo pensado para fabricar autos solamente de color negro. Entonces, ahí hay un sinsentido. Ahora bien, ¿por qué no se desacopló antes esto? Porque, bueno, no estaban dadas las condiciones. Había, digamos, una necesidad de madurez de ciertas tecnologías que aparecen ahora, que permiten dar un giro diametral al esquema que ya está incorporado de una manera implícita en cada uno de nosotros. Inclusive el modelo educativo tomó la producción en línea. O sea, algo que es completamente alineal también. Bueno, van todos a primer grado, después a segundo, después a tercero. O sea, ahí hay un problema con lo que implica la variación intrínseca de cada ser humano y de cada producto, en este caso, en un entorno industrial. ¿Qué hizo Audi? Audi en la planta de Ingolstadt fabrica el A3, el A4, el A5 y la camionetita Q2. Cuando en el 2017 introducen ya los modelos híbridos y ya veían que venía la parte eléctrica, necesitaban agregar, ellos tenían una configuración de 160 estaciones en una línea de producción tradicional de excelencia, ¿no es cierto?, para lo que era la industria, de los estándares de industria en ese momento. Cuando ellos necesitan hacer esa adaptación para empezar a trabajar con modelos híbridos y con modelos eléctricos, ven que como la porción de mercado de esos híbridos todavía es muy chica, prácticamente toda la producción pasaba por estaciones parásitas, digamos, y solamente algunos productos necesitaban del cambiado. Entonces, como ellos vieron que cada vez iba a ser todavía más grande el tema de la diversidad y de la variación, decidieron hacer un cambio radical. Decidieron quebrar con la línea de producción tradicional y pasaron a una estructura que se denomina producción modular o producción en celdas. ¿Qué hicieron? Hicieron un despliegue de estaciones estáticas dispuestas en forma matricial, con una topología que puede ir cambiando, puede ir expandiéndose, puede ir contrayéndose, y pusieron enjambres de vehículos autónomos que van llevando a esas carrocerías solamente por las estaciones de trabajo necesarias. Y por otro lado, hay otro enjambre de vehículos autónomos que permiten
abastecer a cada una de esas estaciones que se van asignando en tiempo real, a partir de un módulo de planificación de una inteligencia artificial que va monitoreando. Cuando aparece un cuello de botella, directamente lo elimina y redirecciona la operación hacia, digamos, otra estación. Ahora bien, estas estaciones de transformación, en realidad, son sistemas ciberfísicos en donde aparecen máquinas trabajando con máquinas, como en el caso de celdas robóticas que se autoconfiguran, máquinas trabajando con humanos en estrategias de robots colaborativos, humanos trabajando entre sí con herramientas tecnológicas, por ejemplo, exoesqueletos o bien elementos de realidad virtual o realidad expandida para poder validar las secuencias de montaje, acceso remoto y balanceo de líneas en forma remoto, multiplancas, o sea, por ahí desde Ingolstadt están modificando los procesos en la planta de Audi de Curitiba, o sea, entonces hay ahí un quiebre de paradigma entre lo que era el just in time a lo que pasa a ser ahora denominado just in sequence. Yo ahora les voy a mostrar un pequeño video que describe gráficamente un poco lo que yo les estoy contando. Ahí van a aparecer algunos elementos que tienen que ver con las tecnologías de las que vamos a hablar después. Y es interesante ver cómo hay algunos detalles. Por ejemplo, si hay supongamos que un auto está yendo a una determinada estación de trabajo, y en esa estación hubo algún tipo de problema, porque hay trazabilidad sobre los materiales, sobre los procesos, sobre los equipos y sobre las personas. Entonces, inmediatamente se puede tomar acción correctiva. Entonces, aparece un cuello de botella, se redirige. Supongamos que en esa estación se iba a montar un volante, entonces el sistema reacciona adaptativamente, se va a otra estación y envía un volante con un dron internamente hacia la nueva estación, ¿cierto? Así que bueno, les voy a mostrar el video y después por ahí podemos hacer algún comentario por parte de ustedes. It is in our DNA to always want more, to be faster, to go farther. For me, the primary factor is that we are living in an age, and this will continue to be the case in the years to come, in which core technologies are developing exponentially. And that makes things unpredictable, particularly for large companies. Today, an individual, a single person, can create an innovation that can disrupt and dismantle entire companies. How is Audi addressing the major challenge of the 21st century? Digitalization. With Vorsprung durch Technik in its vehicles and its production operations. Audi embraces a future-oriented culture of innovation. A key success factor here is the employee, who step by step is creating an intelligent, connected factory. The Smart Factory. New smart technologies enhance creativity and the quality of work. Physically demanding work is performed by machines.
Modular assembly is an answer to increasing individualization. It creates new flexibility and efficiency as requirements become increasingly stringent. In the smart factory, information flows into the data lake. Algorithms collocate the data there in new ways and optimize this data down to the last detail. The Audi production locations are becoming one. Totally connected machines and processes in the smart factory can be controlled from any distance. For us, the smart factory means a connected factory. This refers not just to hardware and data, but also the employees and our processes. This holistic approach is why we deliberately say smart factory rather than Industry 4.0. Smart factory is the ideal complement to the Audi strategy because of the three topics we have modeled in it: digitalization, sustainability, urbanization. Bueno, no sé si quieren comentar algo, alguna pregunta sobre lo que vimos. No. Seguimos adelante. Esto que vemos acá, indudablemente, muestra algo que obviamente lo hizo Audi y ya lo hicieron Mercedes, lo hizo BMW y lo hicieron los chinos también. O sea, hay una democratización sobre el conocimiento. ¿Por qué ocurre esto en este momento? Bueno, tiene que ver un poco con la masa crítica que se ha logrado por la convergencia de todas esas tecnologías que están ahí metidas, ¿no? Es un poco, digamos, lo que predijo en el año 1965 Gordon Moore, creador de Intel, con el tema de la evolución exponencial de la tecnología, y algo que reafirmó Raymond Kurzweil, que bueno, es gerente de tecnología de Google, en donde él acuñó una frase que dice: estamos en la segunda mitad del tablero, haciendo referencia a la dinámica exponencial de la fábula de creación del ajedrez, ¿no es cierto? O sea, con las primeras 32 iteraciones se pasa de un granito de arroz a 400 millones, pero ya una vez que toma masa crítica, pasamos de 400 millones a 18 trillones, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viviendo ahora en el mundo es, nosotros tardamos 50 años, este año se cumplen 60 años de la instalación del primer robot industrial. O sea que tardamos 50 años desde Henry Ford hasta poner un primer robot en lo que implicaba una configuración de robótica tradicional, una célula, un robot cerrado en su propia automatización, reemplazando el trabajo de un humano. Y tardamos 50 años más en salir de ese robot a pasar a una organización en donde tenemos, es un ecosistema productivo de sistemas ciberfísicos adaptativos que interactúan ya de una manera natural, simbiótica entre humanos y máquinas. Bueno, esto es una cinética que se va dando, no solamente en el entorno industrial, sino también en nuestras vidas.
Acá hay una foto representativa que yo puse. Estas son dos fotos sacadas en la Plaza de San Pedro en el 2005, en la asunción de Benedicto XVI, 2013, en la asunción del Papa Francisco. Fíjense cómo en el 2005, acá hay una persona con un celular con tapita nada más. Y en el 2013, 8 años después, fíjense, el mar, ¿no es cierto? Ahora, en el 2013 no teníamos teléfonos con geolocalización, o sea que Google Maps, en realidad, era prehistoria, o sea, eso es prehistoria, la verdad. O sea que estamos en una dinámica que es como una especie de tsunami que va arrasando, y bueno, nosotros, digamos, como representantes y responsables de la transmisión del conocimiento, bueno, ¿cómo vamos a crear conciencia en las empresas, sobre todo en las pymes, como decía antes, para que se vayan preparando para esto? ¿Sí? Porque es la nueva manera de hacer las cosas. Bueno, un poco resumiendo, acá tenemos cómo pasamos de la fabricación artesanal, o sea, relacionando los volúmenes de producción con la diversidad de productos. De la fabricación artesanal a una producción seriada, después a una automatización dedicada, una automatización rígida. En los 80 una automatización programable, pero viéndolo ahora retrospectivamente, tampoco, digamos, es algo tan flexible. ¿Sí? Y ahora pasamos a una cuarta revolución, en donde hay un cambio de paradigma fuerte, porque en las tres primeras eran ampliaciones de escala. Si tuviéramos que definirlas con una unidad, ¿sí? Las tres revoluciones industriales primeras estaban asociadas al watt, pero la cuarta revolución está asociada al bit, ¿no? Entonces es como que, bueno, ya ahora hemos logrado una cierta madurez en términos tecnológicos y el planteo revolucionario tiene que ver con lo cultural, con decir, bueno, vamos a confiar en una inteligencia artificial. Esto que parece simple de decir no es tan fácil de llevar a la práctica. Imaginemos que estamos en una central nuclear, en la sala de control, y hay prendidas 5 alarmas. Y la inteligencia artificial nos dice que sigamos subiendo la temperatura del reactor. ¿Qué vamos a hacer? No es tan sencillo, ¿no? Confiar en los datos para que esos datos se conviertan en conocimiento accionable. No es fácil para las empresas grandes y menos para las chicas. O sea que implica tener un cambio de concepción muy fuerte. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque si no, es como que la industria 4.0 implica una inversión tecnológica o implica la adopción de ciertas tecnologías de digitalización, de computerización, de conectividad, pero no, tiene que ver básicamente con una concepción mental de decir, bueno, vamos a hacer de manera distinta, y para eso implica generar un cambio organizacional, cultural, porque para que haya visibilidad tiene que haber una cultura que, digamos, no penalice los errores, por ejemplo. Bueno, esto es las conclusiones de una consultora, McKinsey, que habla de 12 tecnologías disruptivas, en donde muchas de ellas aparecen implementadas ahí en el ejemplo que vimos.
lo de Internet móvil, lo de la automatización del trabajo del conocimiento, Internet de las cosas, los servicios en la nube, robótica avanzada, bueno, la manufactura aditiva, lo que sería 3D printing, todas estas concepciones ya existían hace mucho tiempo. Por ejemplo, los vehículos autónomos, nosotros ya en los años 90 teníamos vehículos autónomos que iban, por ejemplo, guiados por un riel magnético en la planta, ¿no? Pero robots tenemos, como les dije, hace 60 años. Ahora, una combinación de robots que se autoconfiguran o de robots con capacidad de sensórica y de inteligencia artificial suficiente como para poder interactuar con un humano, entender las reacciones del humano en un modo colaborativo. Eso aparece a partir de justamente tener esa masa crítica, de ya pasar a esa segunda mitad del tablero. Entonces, acá a la izquierda lo que vemos es, de acuerdo a Boston Consulting Group, otra consultora importante, ellos definen nueve tecnologías que convergen para generar la industria 4.0. El análisis de las ciencias de datos, los robots autónomos, la simulación, la integración de los sistemas, tanto horizontal como vertical, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, los servicios en la nube, la manufactura aditiva y la realidad aumentada. Y para McKinsey, la industria 4.0 se materializa a partir de tener cuatro grupos de capacidades básicas: la conectividad, los datos y el poder computacional por un lado, todas las tecnologías de 5G, lo que implica la interacción entre máquinas y hombres en términos de robots colaborativos, la realidad aumentada, la realidad virtual, la simulación. El tercer elemento es, bueno, todos los modelos de inteligencia artificial, de machine learning, lo que se llama, y de analítica avanzada para poder predecir modelos y tomar acción de manera cuasi inmediata y convertir al sistema verdaderamente en adaptativo, y lo que es la ingeniería avanzada. Entonces, el modelo que plantea ACATech, la Academia Alemana de Ciencia y Tecnología, es una etapa de trabajo dividida en 6 pasos para lograr el objetivo de crear conocimiento a partir de datos, o sea, que esos datos se transformen en conocimiento accionable, para lograr que las organizaciones, ya no solamente de manufactura, sino también, digamos, la organización en sí, transversalmente, sea capaz de adaptarse rápidamente y adaptar sus procesos a los cambios del entorno, que cada vez son mayores, más disruptivos y cuasi inmediatos, digamos, ¿no? En términos clásicos de evolución organizacional. Entonces, bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esta pirámide, se llama DIKW, porque es la pirámide de los datos hacia la sabiduría. Vamos a dar un ejemplo simple. Si nosotros tenemos una máquina y la dotamos con sensores, por ejemplo, de vibración, esos sensores de vibración, a su vez, con algún tipo de automatización de conectividad, pueden ser transmitidos y pueden ser compartidos ya no solamente por la empresa, sino por el fabricante,
nosotros podemos pasar de los datos de esa vibración de la máquina a decir, bueno, en estos últimos 15 días la vibración se incrementó. Entonces ya ahí podemos sacar un patrón analítico y decir, bueno, acá algo está sucediendo. Si ese patrón lo puede ver también el fabricante, ese fabricante puede decir, no, nos estamos yendo de rango y los modos probables de falla que pueden explicar esta vibración son los siguientes. Entonces ahí ya pasamos del dato a la información, de la información al conocimiento. Y teniendo ese conocimiento, nosotros podemos interactuar con nuestro módulo de planificación de producción, hablar con ventas, ver cuál es el impacto para poder hacer una parada de ese equipo planificada y poder darle al departamento de compras para que traiga los repuestos que hagan falta en el momento en que nosotros planificamos esa parada, y bueno, entonces ya transformamos y pasamos al nivel de sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, si vemos acá la imagen esta, que es lo que plantea Catech, vemos que hay dos primeras etapas que tienen que ver con la digitalización, que es pasar de el universo físico a un universo digital. Queremos tener lo que se llama un gemelo digital o una sombra digital de los materiales, los equipos y los procesos. Entonces, lo primero es poner computadoras, eliminar los papeles. O sea, el trabajo manual de registro en papel que esté en un sistema, aunque no esté integrado. El segundo paso es decir, bueno, es cada uno de esos sistemas generar una interfase de comunicación para poder tener los datos de una manera normalizada o cuasi normalizada para poder ser transmitidos y pasar a una tercera etapa que es la visibilidad. Es poder decir, bueno, está sucediendo esto, sin todavía tomar acción. El cuarto paso ya es involucra una etapa de análisis, es decir, bueno, yo sé que está vibrando la máquina y bueno, veo qué acción puedo tomar frente a eso. Y ya después la quinta etapa y la sexta ya son de orden superior. La quinta etapa tiene que ver ya con una capacidad predictiva. Decir, bueno, va a fallar. Si sigue vibrando así, va a fallar. No sabemos cuánto, pero va a fallar. Pero sí sabemos qué modos de falla puede tener. Entonces sí voy a poder aplicar algún tipo de acción de reemplazo de componentes o de mantenimiento. Doy el ejemplo del mantenimiento porque bueno, es básico en todas las empresas y el costo de la parada no planificada es un dolor de cabeza en toda la industria, tanto en la grande como en la chica, y genera fortunas, ¿no? Entonces, poder tener herramientas predictivas de bajo costo inclusive, porque no es que hace falta tener el sistema que tiene Audi. Nosotros por ahí con una Raspberry Pi conectada a sensores podemos transmitir y podemos tener alguna información, digamos, básica o crítica de algunos parámetros de un equipo que nos permitan mejorar la eficiencia operativa, incrementar, digamos, la eficiencia general del equipo, o sea, no solo de mano de obra, sino también el tema de las paradas planificadas. Y la última etapa, que es la sexta, es la de adaptabilidad. Ahí ya estamos con una inteligencia superior, con modelos de optimización corridos
en la nube que a partir de la experiencia bajan, simulan y bajan al campo, digamos, sugerencias de optimización. Bueno, esto también es algo, digamos, una consecuencia directa de la aplicación de este modelo. Lo que vemos acá es cómo es el impacto desde que ocurre un evento que puede generar algún cambio, algún problema en la organización, hasta que se termina efectivizando la acción correctiva. Entonces tenemos 4 latencias. La primera latencia es, bueno, el tiempo que tardamos en descubrir que hubo un problema, ¿sí? Por eso les volví a decir el tema de la cultura. En una cultura en donde los defectos o los problemas se centran en encontrar al culpable, muchas veces atenta contra la visibilidad. O sea, a la larga va a aparecer el problema, pero va a ser cuando sea tarde, tal vez cuando ya llegó al cliente. Bueno, después hay otro tiempo de demora que tiene que ver con, bueno, una vez que sabemos que hay un problema, hacemos un análisis de qué es lo que sucedió. El tercer tiempo de latencia es, bueno, ya tenemos el análisis, bueno, ¿qué acciones correctivas vamos a tomar? Y el cuarto es, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en implementar esas acciones correctivas? Entonces, lo que plantea Akatech es el uso de la tecnología en este contexto de aplicación cultural. Ahora vamos a ver las áreas estructurales, la cultura, los recursos, los sistemas de información y la organización. ¿Cuán flexible va a ser eso para achicar esos tiempos? Cuanto más los achiquemos, aplicando estrategias que aparecen aquí, que tienen que ver con capacidad de análisis en tiempo real, con integración de sistemas, con análisis a través de ciencias de datos, con sistemas de soporte de decisión, con la integración horizontal y vertical. A medida de que nosotros podamos ir implementando esto, se van a ir achicando esos tiempos entre cambios y acciones correctivas o acciones adaptativas frente a esos cambios, que no necesariamente tienen que ser negativos, también pueden ser positivos. Por ejemplo, aprovechar oportunidades. Bueno, esto está asociado también a esta pirámide. Esta es una pirámide de ISA, en donde se ven por niveles, digamos, los tiempos de respuesta, ¿no? Cuando estamos a nivel de sensor o de señal, tenemos tiempos de respuesta de microsegundos, milisegundos. A medida que vamos subiendo, cuando ya pasamos a un PLC, un controlador lógico programable, ya estamos en segundos. Cuando pasamos a un sistema SCADA estamos en minutos. Cuando pasamos a un sistema de gestión dentro de la fábrica ya pasamos a horas. Y cuando ya pasamos a un sistema de gestión empresaria, ¿no? Un ERP, un módulo de planificación, ya pasamos a días y meses, hasta que después volvemos para atrás. Entonces, bueno, hay que ver cómo es todo este abordaje. Entonces, ¿cuál es la infraestructura de los sistemas ciberfísicos general que plantea el modelo de Akatech? Bueno, dice, bueno, tenemos una línea de frontera abajo en donde tenemos los sensores, los motores, los servomotores, o sea, lo que está sucediendo en términos físicos, y tenemos suficiente cantidad de sensores como para poder transformar, tener una única imagen de verdad, ¿sí? Porque también sucede de que cada sistema va duplicando, transformando en función del interlocutor. Por ahí
compras necesita tener la información de una manera, producción de otra, ventas de otra. Entonces, bueno, que haya una única fuente de verdad para generar esta sombra digital de toda la operación. Entonces, a partir de los sensores y el manejo de señales a través de PLCs u otras interfaces de automatización, con, digamos, elementos de conectividad de Internet de las cosas, nos permite tener una primera capa que se llama de Edge Computing, ¿no? Una capa de borde en donde ahí mismo se pueden tomar decisiones descentralizadas. Y por otro lado, esos datos normalizados pueden subir a la nube y ahí correr estos modelos de orden superior de Machine Learning y de optimización. Entonces, ¿cómo sería el circuito? El circuito tendría, digamos, 6 pasos. Arrancaríamos, digamos, con la colección, normalización y almacenamiento de datos, aquí en planta, digamos. De acá iría a una etapa en donde algunas aplicaciones ya pueden hacer un análisis primario para tomar acción correctiva directa. Estos datos, a su vez, después pasan a lo que serían, digamos, en la infraestructura de nube, bueno, con Big Data, ya con modelos analíticos, ahí se correrían esos modelos y bajarían para ver la efectividad de esa implementación en un ciclo virtuoso de optimización de la operación, pero completamente dinámica, porque digamos, la robótica clásica o la automatización clásica, bueno, la automatización clásica, que es una automatización dedicada, está pensada para un producto o una familia de productos e implica hacer algún tipo de modificación física para pasar de un producto a otro. Acá lo que estamos planteando es tener celdas productivas o unidades productivas en donde los robots se autoconfiguran. Los herramientales vienen traídos de una celda a otra por vehículos autónomos, o hay robots montados sobre vehículos autónomos que tienen capacidad de ir a trabajar y hacer cosas distintas con, digamos, tooling distinto, ¿no? Y lo mismo para los seres humanos. ¿Mm? Bueno, ¿qué plantea Catech? Dice, bueno, así como tenemos estas 6 etapas, bueno, ¿cuáles son las áreas estructurales que habría que revisar dentro de la organización? Para cada área estructural, ¿cuáles serían los principios rectores y cuáles son las capacidades a desarrollar? Entonces, dentro de la corporación, Catech define 4 áreas estructurales. La cultura, que no casualmente aparece en primer lugar, o sea, el modo de entender el mundo y de hacer las cosas, o sea, las prioridades, qué es lo importante, qué es lo secundario, qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, fíjense en el modelo anterior, teníamos que evitar la parada de línea, ¿sí? Ahora el cuello de botella es irrelevante porque es el propio sistema que adapta y resuelve las contingencias sin generar impacto sobre la eficiencia. La estructura organizacional, indudablemente este tipo de conceptos va a implicar salir de una organización jerárquica de áreas y pasar a una estructura holocrática, digamos, en donde tenemos grupos de especialistas que se reúnen para resolver
determinados temas y después se disuelven. O sea, hay todo un cambio, digamos, en el modo de, o sea, en las políticas de recursos humanos, ¿no? El tema de los recursos, ahí sí ya aparece, digamos, la inversión en tecnología, la capacidad digital, la comunicación estructurada y, obviamente, los sistemas de información, porque necesariamente, si queremos que del dato se convierta en una decisión autónoma, o prácticamente por excepción interactuaría el ser humano, bueno, ahí tiene que haber un soporte muy grande en términos de procesamiento de información y de integración. Entonces, dentro de lo que es el primer área estructural, la cultura, aparecen como principios rectores la predisposición al cambio y la colaboración social. Un poco lo que habíamos mencionado antes, el tema de las capacidades de reconocer el valor de los errores, que eso es muy difícil en la cultura clásica. Bueno, no hay, en la vorágine de la producción no hay espacio para el aprendizaje surge a partir del error cometido, ¿no? Y del análisis de ese error para que no vuelva a suceder. Bueno, la apertura hacia la innovación, la toma de decisiones basada en datos, muchas veces está intrínseca en la cultura de las organizaciones. Sí, ver los datos, pero después a veces seguir corazonadas o tomar decisiones en función de otros parámetros que exceden a la racionalidad. El desarrollo profesional continuo en todos los niveles de la organización y el cambio de forma, salir de las estructuras clásicas a las nuevas. Y bueno, en términos de colaboración social, lo que implica el estilo de liderazgo que tiene que ser democrático, con comunicación abierta y la confianza en los procesos y en la información. En relación a la estructura organizacional, bueno, a una estructura interna orgánica de comunidades flexibles, con una gestión ágil y una colaboración dinámica en las redes de valor, o sea, foco en los beneficios del cliente, y hay toda una integración con esto que estamos diciendo. Esa vibración ya no la estoy viendo yo solo con mi gente de mantenimiento, la está viendo el fabricante del equipo, que a través de Internet de las cosas, que me ofrece en función de su expertise, porque así como tiene conectado ese equipo en mi máquina, también lo tienen en otras máquinas, en otras plantas. Y entonces es capaz de generar una base de conocimiento mucho mayor a la mía, porque él puede analizar las diferentes condiciones operativas y sugerir, ¿no? Es un modelo que está adoptando Caterpillar, ¿no? Caterpillar tiene 500.000 equipos distribuidos en el mundo y la mayoría los tiene ya conectados con Internet de las cosas. O sea que ellos están monitoreando continuamente el estado y ya están ofreciendo, ya hace mucho tiempo, consultoría sobre el uso de los equipos. Ellos se fueron pioneros, en los años 90 empezaron a poner data loggers en sus equipos como de manera remota, porque imagínense una parada de un equipo en una mina o en un pozo petrolífero, bueno, implica una fortuna de dinero y de esfuerzo en poder encontrar. Entonces, todo lo que implique la predicción de resolver las causas probables y poder ir acercando ese repuesto que hace falta al sitio. Bueno, esos son los verdaderos ahorros que hacen al costo operativo. Entonces, el propio
el propio CEO de Caterpillar dijo, estamos pasando del negocio del mining al data mining, ¿cierto? O sea, cada vez están vendiendo, o sea, siguen vendiendo equipos, pero cada vez la cuenta del valor agregado de la consultoría en el uso de esos equipos, a partir del conocimiento dado por los datos que surgen de modelos complejos de machine learning y de análisis de big data, bueno, obviamente están logrando ahorros gigantescos y mejoras de eficiencia en cada uno de sus clientes. Ahorros tales que les permiten, digamos, generar fidelización en términos de que, obviamente, compran el abono de consultoría. Bueno, en términos de recursos, bueno, el desarrollo de la capacidad digital y la comunicación estructurada. Cada fabricante de PLC, cada fabricante de automatización tiene, si bien históricamente hubo esfuerzos para normalizar, hay protocolos de normalización, bueno, cada fabricante quiere mantenerse, tener una clientela cuasi cautiva, entonces eso va en contra. Entonces, cuando uno de los primeros grandes escollos que surgen es tratar de generar una normalización de protocolos y de comunicación entre equipos, ¿no? Pensemos que si queremos pasar esto, tenemos máquinas a veces, qué sé yo, prensas de forjado que tienen tecnología de la Segunda Guerra Mundial y tienen por ahí un tablero con contactores nada más. Pero eso, bueno, habrá que hacer algún tipo de integración o de automatización, como les contaba antes, de algún módulo de Internet de las cosas con sensores en puntos críticos como para poder tener una información, aunque sea básica, y después empezar el ciclo iterativo hasta llegar a lo más fino. Bueno, en términos de los sistemas de información, de integración vertical y horizontal, el tema de seguridad informática, que va a ser un tema gigantesco. ¿Por qué? Porque al abrir la información se genera todo un tema de vulnerabilidades, ¿no? Imagínense que alguien meta un virus en la plantita esa que vimos ahí en Audi. Entonces, ahí sí que se arma una galleta grande. Entonces, bueno, ¿cómo se va a tratar el tema de las capas de seguridad? Ese es un punto importante que influye en el riesgo de la operación. Y bueno, acá estamos un poquito pasados de tiempo, no sé, pero sí me gustaría avanzar con las últimas filminas. Estas son las conclusiones esto es del año pasado, de 2020, el estudio que hicieron sobre 70 industrias que asumieron el compromiso en Alemania de implementar la metodología de Acatech, empresas muy grandes, automotrices, empresas de componentes electrónicos, por ejemplo está Harting, que son la fábrica de conectores, o sea, empresas no chicas, empresas ya con capacidad digital, con capacidad, digamos, con infraestructura como para poder afrontar este desafío. Y si vemos, en realidad de los encuestados, el 80% de esas 70 empresas no superaron la segunda etapa, o sea, llegaron solo a la conectividad, ¿sí? O sea que acá hay un camino muy grande para recorrer, un camino muy, muy grande a nivel mundial, o sea que para nosotros también es una oportunidad de alineamiento. Si nosotros podemos razonablemente transmitir esto y hacer que las empresas empiecen a adoptar esto en forma temprana, bueno, podemos lograr, digamos, pelear de igual a igual con
con las nuevas tendencias. ¿Mm? Y bueno, ¿cuáles son los desafíos, digamos, para los próximos pasos, que son las conclusiones de este informe de Acatech? Dice que, bueno, que vamos a recursos cada vez más adaptativos y más autoconfigurables, con infraestructuras ágiles, robots con hombres, hombres con hombres, robots con máquinas, la inteligencia artificial aplicada a aplicaciones industriales, los cambios en la interacción entre humanos, organizaciones y tecnología. Fíjense, en el video que vimos había una persona con un exoesqueleto en la línea de producción. En la línea de producción clásica había una edad tope, que son más o menos los 40 años, para los cuales ya a partir de ahí los operadores de línea pasan a otras funciones, porque se supone que el esfuerzo físico, de lo que implica estar en posiciones poco ergonómicas, bueno, ya hay una edad límite ahí. Ahora fíjense, acá con un exoesqueleto tenemos a una persona con toda la experiencia, los años de experiencia de montaje, y ya sin el impedimento físico, o sea que esto va a generar nuevas relaciones, digamos, sociales, ¿no? Y lo mismo desde el punto de vista de lo que implica la administración de producción y la administración en general. Estamos saliendo de lo que es una gestión basada en documentos a una gestión basada en modelos. Por ejemplo, si nosotros en la etapa temprana de diseño ya pensamos nuestro equipo como un prototipo digital, ¿sí? Tenemos el modelo virtual de lo que queremos fabricar, con algún modelador de sólidos paramétricos, y tenemos toda la lista de materiales. Y si ese prototipo virtual, uno por uno, le asignamos ya en la etapa de manufactura para cada pieza su número de serie, porque tenemos trazabilidad completa y tenemos capacidad de procesamiento por ciencia de datos, de poder tener cada pieza física con su correlato en su pieza individual. Y si después esa pieza, esa máquina, cuando se vendió y está en servicio, se le hace un mantenimiento, y a ese mantenimiento se cambia la parte que falló, y tenemos una actualización de esa lista de materiales, tenemos, digamos, el historial completo de la evolución del ente físico y del ente virtual modelado en forma digital, ¿no? Y después eso mismo, como está compartido, sirve de ciclo de realimentación para los nuevos diseños, ¿cierto? O sea que empieza a haber ecosistemas. Ya el concepto de lo que es supply chain ya se abre a ecosistemas productivos y de servicio y de modelos de servicio, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece lo que les mencionaba antes de lo que es la estructura jerárquica a la holocracia. Ya, ¿va a haber gerentes? Sí, pero van a ser en realidad facilitadores, creadores de contexto. ¿No? Va a haber grupos de especialistas, porque cada vez el conocimiento va a ser más especializado. Entonces va a haber un liderazgo democrático en donde en algunos, para resolver algunos problemas, bueno, se armarán equipos dedicados para esa solución, con sus objetivos, con sus plazos. Después se desarmarán, se armarán otros. O sea, empieza a haber, digamos, esa adaptabilidad de la fábrica también
se ve traducida en una adaptabilidad en términos de estructura, de estructura organizacional. Y por supuesto, eso implica un cambio cultural. Y bueno, y por último, el tema del análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 60 años de experiencia en robótica. Podemos hablar sobre robots, ya sabemos cómo diseñarlos, cómo fabricarlos, cómo optimizarlos. Ahora, esto que es tan nuevo, bueno, seguramente va a haber experiencias que van a ser desastrosas. O sea que esto necesariamente implica una ponderación y un análisis de riesgo profundo en la introducción de estos cambios, que son incipientes. Bueno, ahora sí los quiero escuchar. Ya he hablado. No sé si hay alguna pregunta. Había una pregunta en el chat que era si conoces algo en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Alguna aplicación? Sí. Yo participo del grupo de Industria 4.0 en la Universidad Austral y estamos llevando adelante en varias empresas aplicando este modelo de Acatech. Sí, estamos tratando de implementar. A ver, esto acá también hay un tema de contexto, ¿sí? No todas las empresas tienen que terminar como Audi, ¿cierto? O sea, esto no deja de ser una estrategia operativa que tiene que estar alineada con una estrategia global de negocios de la organización. Entonces, bueno, la organización tiene que decir, ¿me conviene adoptar algunos elementos de la industria 4.0? ¿Me conviene adoptar todos? No sé, tal vez esto es un proceso gradual e iterativo. Por ahí, en la oficina técnica, pasaron ya hace muchos años de papel y están con algún sistema de CAD, pero es un CAD en 2 dimensiones que no tiene un vínculo con programas de simulación. Bueno, por ahí eso implica decir, bueno, mi decisión de avanzar es pasar a un modelador de sólidos en donde yo después puedo no solamente hacer simulaciones de eso, sino que después si quiero robotizar, automatizar, puedo utilizar esas piezas para hacer un modelo de los herramientales y un modelo de las máquinas. Y bueno, o sea, hay estadios de madurez. De hecho, hemos visto que es muy difícil avanzar rápidamente. Va a ser un proceso de años. No sé si contesté con esto Sí. Perfecto. No tengo más preguntas en el chat, pero bueno, yo te cuento una anécdota que ¿Cómo no? No es exactamente esto, ¿no? Pero el problema de la inteligencia y el control así, digamos que el ser humano tiene que obedecer y que intuitivamente por ahí no le cierra, ¿no? Es el caso de un piloto que iba volando en vuelo invertido, o sea, con la cabeza para abajo. Sí. ¿Y qué le señalaba al instrumental? Que tenía que bajar para subir en realidad. Bueno, es uno de los accidentes que tuvimos. ¿Viste? El tipo subió y se entrufó contra el piso. O sea que ahora nos va a venir que vamos a tener que hacerle caso a indicaciones que por ahí intuitivamente no nos cierran por la característica del ser humano. Y esto de la inteligencia artificial. Ahora, todo esto que se guarda en la nube, estos datos sí, independientemente que el fabricante pueda tener más experiencia, si la solución yo la puedo guardar, voy a generar un sistema experto, que es uno de los sistemas
de inteligencia artificial que pueden ayudar fácil, digamos, más accesibles, pero que necesitan gran cantidad de datos, pero que los voy acumulando cuando los voy guardando. Que sería una de las relaciones. Y después, ¿qué va a pasar con estas industrias que digamos que apenas pueden digitalizar sus datos con sensores, etcétera? Pero le van a venir equipos que van a estar conectados, ¿eh? O sea que ya poco a poco nos vamos a tener que ir metiendo. No, pero por otro lado, conectarse, o sea, no es tan complejo como parece. Por eso, Bueno, acá de nuevo. pero están los análisis que hay que hacer. Y eso, los análisis o aplicación de los modelos de inteligencia artificial. No, lógico, sí, pero eso uno lo puede, digamos, hasta subcontratar, digamos, pagando un abono, o sea, no es algo que tenga que tenerlo, digamos, como activo intrínseco la propia empresa, si es una pyme, en el caso de una pyme. Perfecto. A mí me parece que esto es lo que se viene y bueno, necesariamente desde las casas de estudio tenemos que difundir esto para que todas las empresas en Argentina estemos preparadas para poder adoptar esto lo antes posible. De hecho, las máquinas del campo están conectadas, ¿no? Las máquinas sí. Bueno, creo que ya algunos han salido, otros todavía están, y no sé si hay más. A ver si en el chat hay alguna otra pregunta. No, todos agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Doctor Eduardo, antes de despedirnos, a mí me gustaría que en 2, 3 palabras sí puedan contarle a los presentes qué es ADECA, porque hay muchos que por ahí, o sea, en una breve descripción, para que también se interioricen y traten de ir sumándose o contactándose con ADECA. Bueno, sí, yo le puedo decir. ADECA es la Asociación Argentina de Control Automático. Es decir, originalmente un grupo de profesores de control o investigadores de control se hizo una asociación de profesionales. No es necesariamente una cámara, ¿viste? De cualquier manera, las empresas pueden ser socias adherentes y ayudar a esta asociación. Entonces, bueno, a través de ADECA se obtienen, digamos, las novedades que hay en control automático y ahora lo extendimos un poco a la economía del conocimiento por todas estas cosas que están viniendo, ¿no? Estamos organizando cursos, los cursos son en general pagos, pero sí hay muchos webinars como el que nos brinda Jorge voluntariamente en forma gratuita, que también son, digamos, de interés para los. Usted puede entrar en la página de ADECA, que es adeca.org, o de organización, y directamente entrar al foro. Hay un montón de cosas que se pueden hacer normalmente sin ser socio, solamente con meter el mail, el nombre, etcétera, ya está, digamos, o sea, con registrarse en la página. Después para descuentos en los cursos, para acceder a bibliografía, a otras cosas, sí, ahí hay que ser socio. Y eso lo ven, hay categoría para estudiantes, para profesionales, ya es el pleno, va. Pero bueno, primero que nada, entren en la página y entren en forma de visitante, que eso no se lo cobra. El foro va a ser gratuito. Todavía no tengo mucha gente en el foro, pero ahí se pueden tirar preguntas y todos los demás que quieren entrar en el foro podamos a contestar. Algunas yo y la mayoría los otros participantes. Bueno, gracias, Patricio. Bueno, en nombre de la facultad nuevamente agradecidos de que hayan participado. También agradecemos a los
a los que fueron sumándose a esta charla. Y bueno, esperemos que nos encuentre más seguido en este tema de la difusión de la automatización, que por ahí es un tema que cuando lo decimos entre personas que no conocen mucho, te miran con una cara como diciendo de qué me habla, pero la verdad que la automatización la tenemos en casa hoy en día. ¿Sí? Tenemos, o sea, cada día más se van sumando a pequeñas cosas que en el mismo domicilio se van automatizando. Entonces, en buena hora tenemos que seguir haciendo este tipo de eventos para seguir sumando. Hay una realidad que necesitamos profesionales en este rubro, ¿sí? Entonces, agradecemos la participación de ADECA. Bueno, y Jorge y Eduardo, esperemos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Yo les quería dejar acá está mi mail. Si ustedes tienen alguna inquietud o algo, con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades y mi conocimiento limitado, voy a tratar de contestarlo. Así que, bueno, nuevamente les agradezco. Les tengo que decir que mi mamá y mi abuela son entrerrianas, así que, bueno, son de Villaguay. Así que, bueno, un detalle más. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muy amables. Hasta luego. Chao. Después hablamos. Sí.